paréntesis. Bien, entonces vamos a hacer algunos ejercicios de los que quedaron pendientes porque la clase 47 es bastante rápida. Vamos a seguir con lo que estábamos trabajando hasta hace poquito. Dice el problema 1, calcular la medida de uno de los ángulos interiores de un rombo. Si una de sus diagonales mide igual que los lados. Para empezar, habla de un rombo. ¿Se acuerdan qué propiedad tienen los rombos? ¿Quién recuerda cuál es una de las propiedades que tienen los rombos? Los lados iguales. Exacto. Entonces miren, imagínense que este fuera el rombo. Acá sería algo así, tipo palometa. Muy ancho me sale acá. Ahí, todos esos lados son iguales. Pero aparte dice que una de sus diagonales, imagínense que esta es igual, dice, a los lados. Entonces, ¿qué estaríamos logrando? Que este lado es igual a este lado por definición de rombo. Y a la vez, esta diagonal es igual. Entonces, ¿qué tipo de triángulo se formaría arriba si todos sus lados son iguales? Equilátero. ¿Y quién sabe cuánto es la medida del ángulo de un equilátero? No, eso es del rectángulo. Un equilátero, ¿cuánto es la medida de su ángulo interno? 120. Lo acabamos de sacar. Fíjense que se acuerdan de la fórmula que decía ángulo interno de un polígono. Aquí la tienen, miren. De aquí la podemos deducir. De esta formulita. Dice que el ángulo interno es n-2 entre n por 180. En el caso de un triángulo equilátero, ¿cuánto vale n? 3. Entonces 3 menos 2 sería 1, ¿no? 1 entre 3 por 180. Entonces sería 180 entre 3, ¿cuánto da? 60. 60. Correcto. Entonces, para un equilátero, miren que las fórmulas son útiles. En un equilátero, como es un polígono regular, puedo usar esa fórmula. Y hace que el ángulo es 60. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? El D. D. Ya está hecho. Este vale 60. Este vale 60. Y este sería el doble, 120, 120. Entonces ahí tenemos, la medida sería unas de 60 y otros de 120. Ok, vamos a este. Dice que en la figura es un paralelogramo. ¿Cuál es el valor de beta? Entonces vean, es un paralelogramo. Significa que la recta AD es paralela a PC. También se significa que DC es paralela a AB. Si recuerdan, por ángulos entre paralelas, ¿dónde miran una Z? Acá entre AD y PC. ¿Miran alguna Z que se forma? ¿Quién sería? ADPC, ¿verdad? Si yo uno esto, se forma una Z, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos en triángulos de paralela y forman una Z donde las bases son paralelas, siempre hemos dicho, para ustedes pues no todos estuvieron en las clases, pero cuando vimos esto, significa de que estos ángulos internos son iguales. Entonces, si aquí vale 70 en ángulo en D, ¿dónde más va a valer 70? En P. En P, correcto. Este angulito vale 70. Perfecto. Llevamos la mitad del problema. Entonces ahora borro esta Z. Y ahora centrémonos en la otra paralela. Vamos con otro color acá. Céntrense, dice, tenemos la paralela DC y la paralela AB. Y tenemos esta transversal, CP. Entonces, ¿cuánto creen ustedes que vale este ángulo
que estoy marcando aquí. En B. Si yo lo comparo con la paralela que está en DC. ¿Será que verdad que estos dos ángulos que estoy marcando están en las mismas posiciones? ¿Sí o no? Sí. Sí, entonces cuando vemos eso, ángulos entre paralelas que están en las mismas posiciones, se les llaman ángulos correspondientes. ¿Y cuál es la propiedad? De que miden lo mismo. O lo pueden ver de otra forma. ¿Se acuerdan lo que les dije anteriormente de triángulos semejantes? ¿Cómo miran el triángulo QPB? Ese pequeñito, el QPB. Y el triángulo DPC. ¿Cómo son esos dos triángulos? El grandote DPC y el QPB. ¿Cómo son? También Son semejantes. Entonces decíamos que todo lo correspondiente eran proporcionales y en cuanto a los ángulos son iguales. Entonces, ¿qué ángulo le corresponde a la B de acá? ¿Qué ángulo de este triangulito pequeño le corresponde en el grande? Bueno, El de C, ¿no? ¿Y cuánto mide C? 40. Entonces significa que este vale 40. ¿Lo ven? Ahí está otra manera de hacerlo. Ahora, ya que tenemos esto, ¿cómo sería beta? ¿Un ángulo externo o interno al triángulo? Externo. Y recuerdan a qué era igual el ángulo externo de un triángulo. Eso lo puse A la suma de los no adyacentes. Exacto, entonces sería 70 más 40, ¿cuánto es? 110. Y ahí ya tenemos la respuesta, 110. Listo. Vamos a ver, vamos con el 4. Ok, similarmente, tenemos acá un cuadrilátero, obsérvenlo bien. Pero tenemos acá este angulito de fuera que es 40, entonces, ¿quién me dice cuánto es esto que está adentro? ¿Y por qué razón? A ver, ¿quién se acuerda qué ángulo se forma cuando tenemos una línea recta completa? 360. 180. 180, correcto. Si todo es 180 y ya tenemos una parte que es 40, ¿cuánto hace falta? Ciento 140. Entonces, como es 140, pues borramos esto. Y espérense que voy a admitir algunos que están en la sala de espera. Listo, entonces ya sabemos que esto de acá mediría 140 grados. Y ya. Ahora vamos por la otra parte. Si aquí hay una línea recta, en una línea recta siempre acuérdense que ¿qué ángulo se forma? Siempre que haya línea recta. 180, correcto. Y ya tenemos 30, entonces ¿cuánto hace falta? 150. Entonces significa que este angulito de acá valdría 150. Ahora regresamos al cuadrilátero que habíamos dicho al principio. Este punto, este otro de acá y este otro de acá es un cuadrilátero. Y tenemos 3 de sus ángulos, solo nos hace falta uno. ¿Qué podríamos utilizar para encontrarlo? Pues algo que los relacione a los 4. Y si se acuerdan en una propiedad que yo le dije, ¿cuánto suman todos los ángulos internos de un cuadrilátero? ¿Cuánto suman? 30. No. Todos los ángulos internos de un cuadrilátero, ¿cuánto suman? ¿Cuánto es la suma? Revísenlo ahí en las propiedades.
Fíjense, ¿Cómo dice, profe? ¿cuánto es la suma de los ángulos internos en un cuadrilátero? Si no se acuerdan, Menos 360. ahí está, como dice Edith, es 360. Si un dado caso no se acordaban, podrían usar esta fórmula. Vamos a regresar. Lo iba a decir, pero no estaba seguro. Ok. Esta, miren, aquí dice suma de los ángulos internos. Miren, aquí está. N menos 2 por 180. En el caso de un cuadrilátero, ¿cuánto es el valor de N? 4. Entonces sería 4 menos 2. Ya sabemos que eso es 2, ¿no? Entonces, 2 por 180, ¿cuánto es? 360. Exacto, y de ahí sale lo mismo, el mismo resultado que dijo Edith. Entonces miren que todas estas formulitas son válidas. Continuemos con el problema. Entonces lo que tendríamos nosotros es que 150 más los 50 que tenemos acá más estos 140 que hay acá más X, que no lo conocemos, todo eso tiene que ser igual a 360 grados. Entonces les pregunto, ¿cuánto da 150 más 50 más 140? 340. Entonces significa que X es igual a 360 menos 340, ¿cuánto es eso? 20. 20. ¿Y cuál es la respuesta correcta entonces? El A. Y ya lo tenemos hecho. Bien, es sencillo. Solo es utilizar las propiedades y las formulitas que hemos estado trabajando. Voy a cambiarle el nombre aquí, dice Huawei. Creo que este era Jonathan. Ok, vamos a ver acá. Dice anónimo. Ok, sigamos. Entonces vamos con este ejercicio. Este de acá pareciera difícil, pero nada que ver. Dice, tenemos A, B, D, F, H, G. A, B, D, este primero que tenemos acá es un hexágono regular. Y dice que AC, E, G y ese es un pentágono regular inscrito en la misma circunferencia. La medida del ángulo BAC es, lo que nos piden es este pedacito, BAC. Entonces, veamos qué podemos hacer. Para empezar, el primero dice que es un hexágono, el JAB. Entonces, este angulito, desde J, A y B, sería un ángulo interno, ¿no? ¿Cuánto dijimos que era la medida del ángulo interno en un hexágono? 120. Exacto, hacemos que todo esto, entonces, miren, 120. Ahora el otro, el IAC, que sería esto, es un pentágono. Entonces, ¿cuánto sería el ángulo interno de un pentágono? ¿Cuánto sería? Bueno, ¿Cuánto mediría? Pues vayamos a la fórmula. ¿Quién se acuerda de la fórmula para un ángulo interno? En general, sea n, lo que sea. Era esta. N menos 2. Sobre N por 180. Correcto. Sobre n por 180. Esa es la formulita general para cualquier polígono. Pero en el caso del pentágono, ¿cuánto vale n? 5. 5. Entonces sería 5 menos 2
entre 5 por 180. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto sería? 108. 108. Ok. Entonces ya sabemos que este angulito del IAC vale 108. Entonces fíjense ahora, el que a nosotros nos piden es el ángulo BAC, que es este pedacito de acá. Pero miren qué pasa con este otro pedacito de acá. ¿Cómo serán esos dos angulitos que marqué en verde? ¿Cómo será su medida? 40. No, pero, o sea, no sabiendo el dato, sino que serán, miran ahí que serán diferentes o serán iguales esas medidas en la gráfica. Dicen diferente. ¿Por qué dicen que son diferentes? Fíjense que esto es lo mismo. O sea, el de la izquierda se mira un poquito más abierto que el derecho. Ujú. Veamos bien. Vamos a borrar todo. Tal vez por lo... Ahí como la miran. ¿Iguales o distintos? Igual. Es igual en realidad. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, por simetría debería ser igual. Porque recuerden que aquí tenemos el centro que pasa por A. Entonces todo lo que hay a la izquierda es igual a todo lo que está a la derecha. Si aquí yo paso una línea por A y que va a cortar a F, todo lo que está a la derecha es lo mismo que lo que está a la izquierda. Entonces ya sabíamos que este pedacito valía 108. Vamos a ponerlo acá, 108. Y también ya sabíamos que este otro pedacito más grande medía 120. Entonces, en otras palabras, lo que tenemos a continuación es lo siguiente. Lo que a nosotros nos piden, el angulito, le vamos a poner en color rojo. Este de acá es igual a este angulito de acá. Y si ustedes se fijan por la fórmula, dos veces ese angulito rojo, vamos a decir 2x, más el ángulo que está en verde, que es el de 108, ¿a cuánto sería igual? ¿A qué daría igual? Fíjense en la gráfica. Ese angulito en rojo, Igual. el angulito rojo, si yo lo uno con el angulito en verde, ¿a qué ángulo da igual? Al de A. Ajá, a 120. todo, al de 120, correcto. Entonces ahí tenemos ya esa ecuación, que el angulito en verde más los dos rojos completan el ángulo completo de 120. Y si ¿De dónde despejamos... sale el 2X? ¿Mm? ¿De dónde sale el 2X? El 2x de que este angulito en rojo es igual a este otro angulito en rojo. Y estamos diciendo que Ok. vale x porque no sabemos cuánto vale. Ok. Y despejen x de ahí. Quedaría 2 más 8. Más 108. ¿Cuánto valdría x? Ahí ya respondió alguien en el chat. 6. 6, correcto. Da que x vale 6. Y pues ya tenemos. La respuesta final sería el inciso E. ¿Preguntas? Ahí, chicos. Entonces, un problema similar a este sería, por ejemplo, este de acá, este también de acá. Son muy similares. Pero ya vamos a finalizar con esta clase y vamos a empezar con la otra. Ahí los demás traten de hacerlo como práctica. Vamos a ver. Ok. Entonces vamos ahora con la clase 47. Acá nosotros vamos a ver lo que son circunferencias. Ya hemos visto lo que son triángulos, cuadriláteros. Ahora son circunferencias. Y hay dos cosas principales en la circunferencia. Lo que son ángulos, entre ellas cómo se calculan.
y también lo que son sus segmentos, sus propiedades, como la área, el sector circular, cuánto mide su longitud, y esas cosas vamos a ver. Antes de empezar, es bueno establecer una diferencia entre circunferencia y círculo, pues la mayoría consideran que son dos cosas exactamente iguales, y no es así. La diferencia es de que la circunferencia solo abarca el borde, mientras que el círculo es del borde y todo lo que hay dentro. Por ejemplo, un disco, digamos esos discos que son para cortar madera o cosas así que tienen forma circular, sería un círculo porque tiene aquí todo relleno. Y la circunferencia es algo que solo tiene el bordecito. Podríamos asemejarlo quizá a una rueda de esas de carretón o de carretilla que solo tiene el bordecito, pero sin nada dentro. En cuanto a su elemento, vemos de que tiene un diámetro, que es la distancia mayor, de hecho, dentro de una circunferencia, y pasa por el centro y es recta, una línea recta. Vean que atraviesa toda la circunferencia. También tienen un radio, que es la distancia entre el centro y cualquier punto de la circunferencia. Eso es un radio. También vemos lo que es una cuerda, que son dos puntos, unos dos puntos cualquiera de la circunferencia, y eso es una cuerda. De hecho, el diámetro es una cuerda particular, es la cuerda más grande, porque son los dos puntos más distanciados. Vamos a ver también acá lo que son rectas tangentes. Pueden ver ahí en el gráfico que son una línea recta que solamente toca en un punto a la circunferencia. De ahí no lo vuelve a tocar en ningún otro punto. El punto exterior, pues tenemos puntos que están fuera de la circunferencia. Tenemos puntos que están dentro, R es uno de ellos. Y arco se refiere a este pedacito. Digamos, dice arco AC, sería solo lo que hay de acá hasta acá. Eso es un arco. De hecho, la medida de los arcos, viéndolo en medidas angulares, equivale a la de los ángulos de acá. Esa abertura es igual a la del arco. Pero vamos a seguir viendo. Entonces, tipos de ángulos. Está el ángulo central, que son aquellos que se forman por un arco, ven ahí bien, y está comprendido el ángulo central. Es decir, que necesitamos saber el centro de la circunferencia, y ahí lo tenemos. También tenemos un ángulo inscrito. En este caso no es necesario tener el centro de la circunferencia, sino tres puntos de ella. Acá tenemos el arco AB y tenemos un punto que pertenece a la circunferencia y va a dar a ese arco AB. Ahora, ¿qué relación hay entre estos dos? Una muy potente, de que el ángulo inscrito a un arco AB es la mitad del ángulo central, perdón. Por ejemplo, si aquí está el centro O, y yo uno la O con A y con B. Voy a borrar mejor esto. Unimos el segmento AO y el segmento OB. Ahí. Entonces tendríamos que si el ángulo AOB, que es este que está acá, por decir algo, mediría, no sé, 2 alfa, el ángulo en P sería la mitad, por lo que este angulito en P solo sería alfa. Esa es la relación que hay. Ténganla muy grabada, que la vamos a usar mucho, bastante. Ok, dice el teorema de Tales que cualquier ángulo inscrito a un diámetro siempre vale 90. ¿Y por qué razón? Miren que lo podemos deducir de lo anterior. El ángulo central en este caso sería esto de acá, pero miren que se forma una línea recta. ¿Y cuánto es el ángulo que se forma en una línea recta o en un ángulo llano? ¿Quién se acuerda? Lo hemos mencionado. 360. No, esa es una vuelta completa, pero en una línea recta 180. es 180, correcto. Cuando es un diámetro, entonces miren que se forma un ángulo central de 180.
Y el inscrito, que es el que va acá, dice que es la mitad. ¿Y cuánto es la mitad de 180? 90. De ahí deducimos eso, que aquí vale 90. ¿Ven? Ya hemos probado el teorema de Tales. Ahora hay otro tipo de ángulos también, que son los ángulos semi-inscritos. Se le llama semi porque una parte de ellos está dentro y otra está afuera. Y están formados por una recta tangente, en este caso esta de arriba, y una cuerda. Ahí la pueden ver. Y aquí está el semi-inscrito, sería este angulito. ¿Y a qué es igual? Dicen que es igual a la mitad del arco que está entre ellos, comprendido entre el punto de tangencia y el otro puntito de aquí afuera. Entonces, si ese arco mediría 60, por ejemplo, el seminscrito mediría 30, que es la mitad. Ok, también tenemos ángulos internos que no pertenecen al borde, pero sí, si trazamos dos cuerdas cualquiera y se cortan en un punto P, entonces hay una relación bonita para calcular ese ángulo interno. Por ejemplo, si yo quiero calcular este, por propiedad, mirábamos que siempre que se forma una X, los dos ángulos opuestos son iguales. Este también sería igual. Y de hecho van a ser igual a los arcos que tengan de frente sumados entre dos. Por ejemplo, ¿qué arco tiene de frente este? El arco AB. ¿Qué arco tiene de frente este angulito? El arco CD. Entonces nosotros sumamos esos dos arcos y lo dividimos entre dos. Y ahí lo tienen. Por ejemplo acá, el ángulo APC. Ahora aquí están calculando lo contrario. El APC sería este de acá arriba. APC. Y como es igual al de abajo, al BPD, dice que es igual acá al arco AC, porque es el que tiene de frente, y al otro arco que tiene de frente, BD. Sumo esos dos arcos y lo divido entre dos y ya tengo la fórmula. Es parecido un poquito a la fórmula de la paralela media. Lo de arriba más lo de abajo entre dos. Se parecen un poco. Ok. Y los ángulos exteriores son como estos de acá. Es similar. Tenemos tres casos diferentes, pero los tres se calculan de la misma forma. Como pueden ver, un ángulo exterior está por fuera de la circunferencia y tiene igual dos arcos de frente. En este caso el arco AB y el arco CD. Entonces, ¿a qué va a ser igual este angulito? A la resta del arco mayor que tenga de frente menos el arco menor dividido entre 2. En este caso sería el arco AB menos el arco CD entre 2. En el caso de acá, como es un punto de tangencia, ese punto va a definir dos arcos también. El primer arco que tiene de frente sería todo este grandote, arco AC, y el otro arco sería el que está acá, pequeñito. Entonces, similarmente, el ángulo en P de acá sería AC menos el AB entre 2. Y en este caso, cuando son dos tangentes, pues igual sería todo esto, el arco grande que tiene de frente, menos el pequeñito, este de acá AB, entre 2. En cualquier caso, siempre es el arco grande que tiene de frente menos el arco pequeñito, y eso dividido entre 2. Eso es en cuanto a lo que tiene que ver con ángulos. Vamos a ver ahora propiedades de la circunferencia en sí. Una de ellas, que es muy importante, es el ángulo que se forma entre una recta tangente y un radio. Como pueden ver aquí, tienen un punto P, lo único en el centro, ese es un radio. Y una recta tangente, entonces siempre se forma un ángulo de 90 grados. Por eso decimos que OP es perpendicular a T. Otra propiedad, de que si tenemos dos cuerdas que tienen la misma medida, eso significa automáticamente que los arcos que tienen de frente miden exactamente lo mismo. Y aquí lo tenemos. Si AB es igual a CD, entonces la medida del arco AB
es igual a la medida del arco CD. Vamos a ver este otro. Si tengo un diámetro y yo trazo una cuerda perpendicular por lo que aquí formamos 90 grados, entonces automáticamente esa cuerda queda dividida en dos partes iguales, y lo mismo ocurre con su arco. Estos dos arcos, el AD y el DB, son iguales. Vamos a ver acá, dice esta otra propiedad, que si AB, tenemos la cuerda AB, es congruente con la cuerda CD, entonces eso significa que la distancia desde el centro hacia ambas cuerdas debe ser exactamente la misma. Y también significa que AB, bueno, dice acá, aquí lo copiaron mal, era lo contrario, había que repetir eso. Entonces bien, eso es lo que dice, la distancia del centro a las dos cuerdas tiene que ser la misma. Y ahora sí, todo lo anterior nos va a servir para resolver problemas. Vamos a empezar con esto. Dice, en la figura mostrada, MA, que es esta cuerda, MA, tiene la misma medida que MB. Entonces les pregunto, bueno, y dice que el ángulo MAB vale 75 y nos piden calcular el arco AB. Anteriormente mirábamos una propiedad. ¿Qué pasa cuando dos cuerdas son iguales? ¿Cómo son sus respectivos arcos? ¿Quién se acuerda? Si dos cuerdas son iguales, ¿cómo son sus arcos? Iguales. Iguales. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a sombrearlo. Significa que el arco que está de frente a este segmento sería el arco MA, todo esto tiene que ser igual a este arco que está acá. Eso, ¿se acuerdan todo de esa propiedad? Si dos cuerdas son iguales, sus arcos son iguales. Ahora, ¿quién se acuerda cómo se calcula? ¿Qué tipo de ángulo sería el MAB? ¿Sería un ángulo central, un ángulo interno, ángulo inscrito, semi-inscrito o externo? Un ángulo escrito. Inscrito, correcto. ¿Por qué razón? Fíjense bien, aquí regresamos a las definiciones. Aquí está el inscrito. Teníamos un arco y solo teníamos un ángulo con un punto P que pertenece a la circunferencia. Ese era un ángulo inscrito. Y decíamos que el ángulo inscrito mide la mitad del arco que tiene de frente. Vamos a borrar esto. Este arco AB, entonces el angulito es la mitad del arco. Eso nos va a servir también. Regresemos a nuestro problema. Ok, entonces fíjense, ya sabemos que es un ángulo inscrito. Por lo tanto, este 75 que tenemos ahí es la mitad de lo que mide el arco. ¿Cuánto mediría el arco MB entonces? Si 75 es su mitad. Podemos verlo así. 150. ¿Cuánto? 150. Correcto, así es, 150. Fíjense. Ahí lo deducimos. Porque el arco siempre es el doble del ángulo inscrito a ese arco. Este ángulo es inscrito porque el vértice está sobre la circunferencia. Y como tiene de frente el arco MB, o en otras palabras podemos decir que el arco es el doble del ángulo inscrito. Si el ángulo inscrito era 75, al multiplicarlo por 2 da 150. ¿Y cuánto mide el arco MA? Por lo que hemos dicho también. ¿Cuánto mide? Lo mismo también. Lo mismo también, 150. Correcto. Ahora, todo el círculo completo, una vuelta completa, habíamos dicho que ¿cuánto medía?
360. 360. Entonces ya tengo 150 más otros 150. ¿Cuánto me hacen falta para llegar a los 360? 60. 60. Y listo. Pues ya tenemos hecho nuestro problema. ¿Cuánto vale el arco AB? 60. Correcto, 60. Excelente, ahí está. Sigamos. ¿Preguntas con este ejercicio? ¿Cuánto es? No hay ninguna pregunta. Ok, sigamos entonces. Vamos con el problema número 2. Miren que esta clase era bastante fácil. Dice, si la recta L es tangente a la circunferencia en M, calcular la medida del arco MN. En este problema sí le faltó algo, porque miren que hay dos arcos MN. Está el arco MN por acá, el pequeño, y también tenemos el arco MN por acá arriba. Usualmente para evitar ese problema se utiliza un tercer punto. Por ejemplo, si aquí yo pongo un punto X y aquí un punto Y, para referirme al que está en lila, yo diría arco MYN para referirme al pequeño. Pero si yo quisiera el ángulo, el arco grande, ¿cómo lo diría? Arco, ¿cómo lo llamamos? MX. Correcto, así es. Entonces, ese es el problema, que cuando tenemos solo dos puntos, entonces se hacen dos arcos, uno grande y uno pequeño. Para evitar ese pegón, utilizamos un tercer punto auxiliar. Pero bueno, en este problema no nos dicen eso. Entonces vamos a asumir que nos piden calcular el arco más pequeño, que sea este, por ejemplo, el que nos piden, el arco MN, aquí chiquitito. Pero bueno, ya, ahora si tenemos este problema, identifiquemos qué tipo de ángulo es este de 120. ¿Será inscrito, interno, central, semi-inscrito, externo? ¿Cómo sería? ¿No se acuerdan? Grábense esta imagen y vamos a regresar a toda la gráfica. Ustedes me dicen a cuál se parece más. Estos son ángulos externos. Estos son ángulos internos. Este es un semi-inscrito. Este es un inscrito. Y este es un central. ¿A cuál se parece más? No lo vi bien. Vamos a regresarlo. Ahí está. La clave es que L. Una tangente, correcto. ¿Y qué ángulo está formado por una tangente? ¿Cuál? Está hablando Edith, creo, pero no la escuché muy bien. Vamos a ver, el ángulo que se forma por una tangente y una cuerda es el semi-inscrito. Fíjense bien acá. Aquí lo tenemos. Este ángulo semi-inscrito. Les dije que era porque tenía una parte, era parte de una tangente y la otra de una cuerda. Aquí lo dice, rayo tangente y un rayo secante o cuerda. Y eso es lo que ocurre acá. Tenemos una recta tangente y una cuerda. Entonces, ¿cuánto es la medida del ángulo semi-inscrito? ¿Quién se acuerda? 180. No, eso es una línea recta. Siempre, miren que casi todos son iguales. Todos los ángulos, el inscrito, el semi-inscrito, esos dos siempre es la mitad del arco que tengan de frente. Entonces, este que tiene 120 tiene este arco grande de frente, ¿verdad?
Y si es la mitad, ¿cuánto valdría todo este arco grandote? 240. Correcto, todo esto valdría 240. ¿Y cuánto mediría el pequeñito entonces? 240. ¿Cuánto? Este, el arco. 120. 240. 120, correcto. ¿Por qué razón 120? Porque todo completo, la vuelta completa es 360 grados. Y ya tengo 240, entonces lo que me hace falta son 120 grados. Y ahí ya tendríamos hecho el ejercicio. Suele ver que era semi inscrito, entonces el ángulo que nos dan es la mitad del arco que tiene de frente, 240, y hace falta 120 para los 360. Y ahí termina el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Jonathan, ¿se entendió eso? Ok. Entonces, en conclusión, recuerden, el ángulo inscrito y los semi inscritos son la mitad del arco que tengan de frente. Y el central es exactamente igual al arco que tiene de frente. Vamos con este ahora. Dice acá, dada las circunferencias tangentes exteriormente, calcular la medida del ángulo beta. Ok. Entonces vemos este problema. Si fueran tangente exteriormente, fíjense en la circunferencia, ¿cómo las miran ustedes? ¿Serán de diferente tamaño o de igual tamaño? De igual tamaño. Igual tamaño, correcto. Entonces eso significa de que hay bastantes congruencias. Entonces significa que este lado de acá sería igual a este lado, por lo que vienen sobre la misma línea recta. Y todo está dividido a la mitad. Este lado de acá... No podría aplicarse lo de la Z. ¿Cómo? Que si no podría aplicarse lo de la Z. Sí, de hecho, sí, en este problema particular sí. Porque al final va a resultar eso. De que aquí tienen una Z, ¿no? Esta grandota. Y pues entonces en este caso, resultaría que ¿cuánto valdría beta? 72. ¿Cuánto? 72. Ajá, correcto. Y ya estaría resuelto, sale rápido con eso. Ok, muy bien. Sigamos. Vamos ahora con otras definiciones, como lo que son el área de un círculo. El área del círculo se puede calcular de dos maneras. La primera es como pi por radio al cuadrado y la segunda es un cuarto de pi por el diámetro al cuadrado. El punto de esto es porque el radio es la mitad del diámetro. Entonces ambos, de ahí sale que ambas son equivalentes. Esa es otra fórmula. Ahí traten de ponerla. Les dije que luego, antes de que pasemos a la clase práctica de geometría, ahí les voy a compartir el formulario. Después dice área de una corona o anillo. Se le llama así por la forma que tiene. Son dos circunferencias que tienen el mismo centro. Entonces hay un área que comprenden entre ambas. A esa área que está aquí sombreada se le llama anillo o corona circular. ¿Y cómo se calcula? Pues obteniendo el área restante. Primero se calcula el área del círculo grande y se le resta la del círculo pequeño. De ahí se obtiene esta fórmula, que el área es pi por radio, donde r es el mayor, el más grande, al cuadrado menos r minúscula al cuadrado. Y r minúscula es este radio pequeñito. Ahí lo tienen. Esa es fórmula también. Otra fórmula es la longitud. Cuando hablo de longitud se refiere a todo el borde. ¿Cuánto mide todo el borde de una circunferencia? Y la fórmula esta, 2pi por radio. Entonces solo agarran el 2pi y lo multiplican por el radio. U otra manera, pi por diámetro. Porque 2 veces el radio es lo mismo que tener el diámetro. Entonces pi por diámetro es equivalente también.
Sector circular es como lo que le llaman una pizza. Simplemente es un pedacito de una circunferencia completa. ¿Y cómo se calcula? Depende del ángulo que tenga aquí de abertura. Y la primera manera de calcularla sería pi por radio al cuadrado por el ángulo entre 360 grados. Esto es si lo tenemos en grados, pero si lo tenemos en radianes, simplemente sería pi radio al cuadrado por el ángulo. Y ahí se calcula todo. Otro es la longitud de arco. Esto ya lo habíamos visto un poquito. Es simplemente el arco, pero no en medida angular, sino en su medida de longitud. ¿Cuánto medirá? Entonces aquí tenemos la fórmula. 2pi por radio por ángulo entre 360 grados. Igual. Y ahora sí, ya vienen los problemas. Vamos a utilizar todas esas fórmulas que teníamos anteriores para resolver estos problemas. Ok, empecemos con este. Dice CAPQ. ¿Tenés la contraseña? Bueno. Dice que PQ es una cuerda del círculo con centro O. Aquí no es Q. Aquí están varios. Aquí es O. Hagan ese cambio. Porque dice que el centro es O. Y R es un punto en el arco mayor. Y eso es lo que les decía anteriormente. Tenemos dos arcos. El PQ menor y el PQ mayor. Pero dice que sobre el mayor ponemos el punto R. Dice que si el ángulo OPR, este OPR, voy a ponerlo en color verde, este pedacito de acá, es igual a 40 grados, nos pide calcular el ángulo OQR. OQR, este de aquí nos pide. Vamos a ver. Este de acá, el lila. También nos dicen que el OPR vale 5 y el OQP vale 40. Entonces vamos a poner que aquí vale 40. Voy a poner otro color. Este vale 40 y este de aquí vale 5. Ok, bien, entonces trabajemos. Bien, para empezar, el ángulo en R, ¿qué tipo de ángulo sería? ¿Inscrito, semi-inscrito, central o cómo? Inscrito. Un inscrito, correcto. Entonces, si este ángulo en R valiera alfa, por decir algo, ¿cuánto mediría el arco PQ? ¿Cuánto mediría el arco PQ? ¿Recuerdan la relación entre el ángulo inscrito y el arco que tiene de frente? Dos alfa. Correcto, 2 alfa. Siempre el arco es el doble del ángulo que tienen inscrito. Si aquí vale alfa, aquí vale 2 alfa. Ok, continuemos. Ahora, este ángulo de acá, el POQ, ¿qué tipo de ángulo es? ¿Qué tipo de ángulo será ese? Este de acá. Central. Es ángulo central, correcto. ¿Y el ángulo central qué relación tiene con el arco que tiene de frente? Es igual, correcto. Entonces aquí también vale 2 alfa, porque es un ángulo central, tiene que valer lo mismo que el arco que tiene aquí de frente.
Ahora fíjense en esta figura, el POQ. ¿Qué tipo de triángulo es ese? O recuerden, OP y OQ, ¿qué son? ¿Qué son? OP y OQ. Porque pasan por el centro y unen a un punto de la circunferencia. Se le llamaba como. Que recuerde cómo se le llama al segmento que va desde el centro hasta un punto de la circunferencia. De los elementos se le llama radio, recuerden. Y el radio cambia. ¿Recuerda? El radio cambia según su posición o siempre es la misma medida. Es la misma medida. Exacto, entonces OQ es lo mismo que tener OP. Y por lo tanto este triangulito de aquí es isósceles. Como es isósceles, sus ángulos en la base tienen que valer lo mismo. Y esto de aquí tendría que medir 40 también. Esa es propiedad de los triángulos isósceles. Por lo tanto, ahora ya conocemos todo este ángulo, el que está en P. ¿Cuánto mediría el RPQ? ¿Cuánto mediría? Ya sabemos que este pedacito es 5 y este pedacito es 40. ¿Cuánto vale todo esto? 90. No, fíjense que ya tenés esto que vale 40 y este otro que vale 5. Los dos juntos, ¿cuánto darían? 45. Ahí sí, 45. Ahí está, 45. Entonces eso significa, ahora ya tenemos todo lo necesario. Ahora vamos de viaje. 45. El arco que tiene enfrente vale el doble. Entonces el arco de R hasta Q, ahí sí vale 90. El arco que va desde R hasta Q, todo esto, mide 90. Ahora, el arco, como ya tenemos que esto vale 40, 40, ¿cuánto le hace falta para que sume 180? 100. 100. Entonces significa que este 2 alfa tiene que valer 100. O sea que este 2 alfa de abajo también todo esto mide 100. ¿Por qué razón sacamos ese 100? Porque en el triángulo OPQ, este que voy a sombrear, el POQ, ahí tenemos un triángulo y la suma de los ángulos internos siempre es 180. Y ya teníamos 2 de 40, entonces le hacía falta 100. Entonces por el momento tenemos 90 más 100. Entonces ¿cuánto va a tener que medir todo esto de acá afuera? Todo esto de aquí, ¿cuánto medirá? Ya tenemos 90 y 100. ¿Recuerdan cuánto es la media de toda la vuelta completa? 360. Sí, entonces ¿cuánto me hacen falta? Si ya tengo 190. Si ya tengo 190, ¿cuánto me hacen falta para los 360 grados? 170. 170. Creo que sí. Ustedes son los que están haciendo la cuenta. Entonces 170 es el arco PR. Vamos a limpiar todo para que ya lo vean más sencillo. Ok, ahí está. 170. Pero 170 está de frente de este arco, el arco en Q, ¿verdad? ¿Se acuerdan que 170 es el doble o la mitad del ángulo en Q? ¿El doble o la mitad? El doble, ¿no? Entonces significa que 170, ahora sí ya planteamos la ecuación, es igual a 2 veces la media que hay en Q. Y que hay en Q dice que es 40 más X, donde X es el ángulo que andamos buscando. 40 más X.
Ahora aquí, se me fue de lado aquí el borrador. Despejemos. 170 entre 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 170? 75. 85. Ok, 85. Es igual a 40 más X. Entonces el 40 pasa a restar. ¿Y cuánto es 85 menos 40? 45. Y ya está hecho el ejercicio. ¿Vale? 45. Entonces anótenlo mientras les hago un reprise de lo que es una repetición. Primero decía el problema de que el ángulo en OPR valía 5, que es este 5 pequeñito. El ángulo OQP valía 40 y nos pedía calcular este que le puse X. Entonces lo primero que pueden ver es de que como esto es radio, este triangulito es isósceles. Entonces este ángulo que vale 40 es igual a este otro que vale 40. Y como tenemos un triángulo, la suma de los ángulos internos es 180. De ahí salíamos que este de aquí valía 100. Y luego aplicábamos la propiedad de que un ángulo central es igual a la del arco. Entonces hacemos que este arco mide 100. Por otro lado, aquí hay 45, entonces total hay 45 grados, de aquí hasta acá. Y de frente tendría el doble, 90. Entonces ya tenemos 100, ya tenemos 90, me hacen falta 170. Y este 170 está de frente del ángulo de 40 más X. Y ahí planteamos esa ecuación, que 170 es el doble de 40 más X. Despejamos X y nos queda que la respuesta correcta es 45. Y ya está hecho el ejercicio. ¿Se entendió ahora, Jonathan? Sí. Ok. Bueno, yo creo que al varios se le ha adherido la carga de la batería. A mí también se me va a ir. ¿Cuánto tiene? 3. ¿3 o 13? 13. Sí, es que cuando es en Zoom, el celular gasta rápido la batería. Aguanta todavía. Ok, bueno, vamos a hacer unos 2 rápidos más. Voy a tratar de preguntarles menos, pero para que quede grabada la solución. Ok, vamos entonces con este de acá. Dice que AC y BD son diámetros de la circunferencia del centro O. Y dice que si el ángulo CAB, vamos a trazarlo, este ángulo mide 40, este ángulo de acá, el CAB, entonces nos piden el valor de X. Entonces, ¿qué pasa? Vemos de que tanto el CAB como el ángulo X van a dar al mismo arco, al arco BC. Y por propiedad, la relación que hay entre el ángulo central y el ángulo inscrito, que es este de 40, es que el central es el doble. Entonces de ahí la respuesta directa sería que X vale 2 veces 40, es decir, 80. Ya está 80. ya he hecho el problema. Ven, vamos con este. Dice que en la figura, ahí tenemos este cuadrilátero, O es el centro, y nos dan estos ángulos. El OAB vale 50, el BCO vale 60. Nos pide la medida del ángulo AOC. Entonces miren qué fácil. En este caso, el ángulo AOC, por ser ángulo central, es la medida de todo este arco, ¿verdad? Digamos, AC va a decir que vale X. Miden lo mismo, X el ángulo y X el arco. Pero de ahí sabemos que todo el resto del arco en total debería ser 360. Pero como ya tenemos una parte que es X, este restante sería 360 menos X. Hasta ahí creo que vamos bien, ¿verdad? Esto restante sería 360 menos X. Pero ¿qué pasa? El ángulo en B es un ángulo inscrito a ese arco grande AC.
Por lo tanto, debería ser la mitad. Y de ahí deducimos de que este angulito en B sería mitad de 360 de 180 menos la mitad de x medio. Y ahí ya tenemos esos datos interesantes. Y vemos que en un cuadrilátero, ¿cuánto es la suma de todos sus ángulos internos? ¿Quién se acuerda? Edith, Brian o Jonathan. ¿Cómo? ¿Cuánto es la suma de todos los ángulos internos de un cuadrilátero? Edith, ¿se acuerda? La suma de todos los ángulos internos. Ajá. De un cuadrilátero. ¿No se acuerdan? Lo repito, es 360 grados. Entonces de ahí sacamos que 50 más x más 60 más 180 menos x medio. Todo eso son los ángulos internos. Todo esto sumado nos da 360 grados. Ayúdenme con la suma. ¿Cuánto es 50 más 60 más 180? $290. 290. Entonces esos 290 lo paso a restar. ¿Cuánto es 360 menos 290? 70. 70. Entonces fíjense bien. Tenemos que 70 es igual a x medio. ¿Por qué x medio? Porque tengo x y le estoy restando x medio. Le estoy quitando la mitad, me queda la otra mitad, x medio. Y como solo quiero x entonces significa que este 2 pasa a multiplicar. Y x sería igual a 140. Y ya está hecho el ejercicio. X era el ángulo central que me pedían. Y la respuesta es la opción D. Perfecto. Perfecto. Vamos con otro más. Dice que en la figura TS es el diámetro. Y dice que la media del arco RS vale 50. Vamos a ponerlo. Este arco mide 50, perdón. Y nos piden el valor de teta. Entonces miren, tenemos un arco y el ángulo en T es un ángulo inscrito. Entonces el ángulo inscrito es, ¿qué relación tiene con el arco? ¿A qué va a ser igual? ¿Cómo? Si el arco RS vale 50, ¿cuánto va a medir este angulito en T? Yo sé que menos, porque el ángulo mayor es el doble. Entonces, si es la mitad, ¿cuánto es la mitad de 50? 25. Así, 25. entonces hace que eso vale 25. Tengo un triángulo rectángulo, 25, aquí hay 90. ¿Y cuánto me hacen falta para los 180? Tenemos 25, tenemos que aquí hay 90. 90 más 25, ¿cuánto me hace falta para llegar a los 180? Recuerden que estamos usando 15. 15, entonces. ¿Segura? Ah, bueno, ¿no? Fíjense que estamos usando esto, que es 25 más 90 más teta debe ser igual a 180. ¿Por qué razón? Porque los tres son ángulos internos de un triángulo. Entonces 90 más 25 sería 115, ¿no? De 15. Más teta igual a 180. ¿Y cuánto es 180 menos 115? 65. ¿Cuánto? 65. Y ya tenemos la respuesta de P. Correcto.
Ok, vamos con este. Tenemos esta figura y nos piden el arco menor, el arco CE menor. El arco CE sería este de acá. Como ese menor es este de abajito. Veamos cómo lo hacemos. Tenemos que el arco BC mide 200. El arco BE no lo conocemos. Vamos a llamarle X. Pero sí tenemos un ángulo exterior. Y decíamos que el ángulo exterior era la resta de los dos que tiene de frente entre 2. Entonces el primer arco que tiene de frente sería el de 200. Entonces tenemos que 200 menos X, que es el otro arco que tiene ahí de frente, entre 2 tiene que ser igual a 67, que es el ángulo externo. Y de ahí vamos a despejar X. Despejen X, ¿cuánto le daría X? ¿Cuánto le da? Recuerden que este 2 que está abajo, ¿qué pasa a ser al otro lado? Multiplicar. Ajá, entonces ¿cuánto es 67 por 2? 4. No, 67 por 2. Ah, 144. yo era 200. No, el 200 está arriba, no se afecta. Entonces 144 dijo. 34. Ok, entonces ese 134 pasa a restar al 200. ¿Y cuánto te queda? 66. 66. Entonces significa que el arco BE vale 66. Ahora ya casi lo tenemos resuelto. Porque ya tenemos dos arcos y nos falta el tercero. ¿Quién se acuerda cuánto es que suman todos los arcos de la circunferencia? ¿Cuánto suman todos los arcos? 360, correcto. Entonces ya tenemos 66 más 200 es 266. ¿Cuánto me hacen falta para los 360? Hagan esa resta. 360 menos 264, 66. ¿Cuánto le da? $94. Y pues ya está resuelto. La respuesta es 94. ¿Preguntas con ese? Edith, Brian o Jonathan. Edith, todo claro. Ninguno, todo claro. Ok, No, claro. perfecto. Creo que ahí ya casi terminamos. Vamos con esta última. Dame que sé porque tengo 11. 10. Ok, dice que en el gráfico A y C son puntos de tangencia. Hay que calcular X. Entonces miren, si este ángulo mide 80, es un ángulo inscrito. Significa que el arco que tiene de frente debe valer el doble. ¿Cuánto es el doble de 80? 160. Ok, 160. Ahora, como es tangente, significa que lo otro, todo esto que está aquí afuera, de A hasta C, ¿cuánto va a medir si ya tengo 160? 160. ¿Cuánto? 160. No. Recuerden, toda la vuelta completa, ¿cuánto mide? 360. Ajá, y si ya tengo 160, ¿cuánto me hace falta? ¿Cuánto me hace falta para los 360? 200. Correcto, ya tengo que esto es 200. Entonces ya tengo el arco mayor y el arco menor. Dice que la teoría que el ángulo externo X
se calcula como el arco mayor, que es 200, menos el arco menor, que es 160. Esto dividido por 2. ¿Cuánto es 200 menos 160? 40, ¿no? Entre 2. Ya nota que la respuesta 20. es 20. Y ya está hecho. María, así están casi todos. Vamos a hacer el 7. El 7 está fácil. ¿Cuál es el arco que tiene de frente mayor? ¿6x o 80? ¿Quién es mayor, el arco de 6x o el de 80? El 80. ¿Quién se llena la gráfica? ¿El que mide 6x o el que mide 80? ¿Quién es mayor? 6x. Entonces decimos 6x menos 80 entre 2 es igual al ángulo externo, pero dice que vale 2x. Entonces este 2 pasa a multiplicar, queda 4x igual a 6x menos 80. Si despejamos x, el 80 lo mandamos a la izquierda, el 4 pasa a restar, me queda 2x. Y de ahí sale que x vale la mitad de 80, que sería 40 la respuesta. Ok. Vamos aquí, se hace con la misma idea. Vamos a ver uno que sea más interesante. Vamos a hacer el último pues, porque ya los demás lo pueden hacer ustedes. Dice acá que calcule el valor de x si O es el centro. Ok, si O es el centro. Entonces recuerden qué ángulo se forma entre un radio y una recta tangente. Es una propiedad. ¿Qué ángulo se forma entre un radio y una recta tangente? Porque ahí vemos una recta tangente y vemos el radio OB. ¿Cuál es el ángulo? 160. 360 es la vuelta completa. Pero entre un radio y una tangente. Es un ángulo inscrito. ¿Un ángulo cómo? Semi-inscrito. Ajá, es un ángulo semiescrito, pero en sí la medida ¿cuánto es? Es una propiedad. La voy a poner acá para que la vean. Está al principio. Ahí está, miren. Si OP es un radio y T es una recta tangente, ¿qué ángulo se forma? Ahí dice. ¿Qué significa ese cuadrito? ¿Qué ángulo representa? Los 90. Exacto, 90 grados. Siempre se forma 90 grados. Entonces, regresando al problema, entonces ya sabemos que acá ha de haber un ángulo que vale 90 grados, esto de acá. Y si ya tengo que una parte vale 40, ¿cuánto le hace falta para los 90? ¿Cuánto vale este pedacito? ¿Cuánto es? 50, correcto. Y ahora, como ya dijo Edith, este 50 es un ángulo semi-inscrito. ¿A qué arco? Al arco DB, porque es el que tiene ahí de frente. Y el arco semi-inscrito, el ángulo semi-inscrito, resulta ser igual al ángulo inscrito del mismo arco. Entonces, si aquí vale 50, el ángulo X, noten que está inscrito al mismo arco. Ambos apuntan para el BD. Entonces significa que X vale 50 de forma directa. Y ya tenemos que la respuesta es D. Siempre aprendas esa propiedad. Tenemos una circunferencia, un ángulo semi-inscrito y un ángulo inscrito cualquiera. Entonces el ángulo semi-inscrito es igual al ángulo inscrito, al mismo arco. Ambos tienen en común este arco.
Entonces ahí, chicos, ya terminamos con esta clase ya correspondiente para la de hoy.